Roberto Caballero. Un aplauso. Vamos, Roberto. Bienvenido, Caballero, ¿cómo estás? Muy bien, y ahora con estos aplausos mucho mejor. ¿Cómo Gracias no? por el llamado. Y encima escribe libros, y encima con Cintia Taviano. Sí. Proscripta y sublevada, crónicas ardientes de una Argentina indomable, con... está ahí, con el nada menos que un prólogo de Cristina. Caballero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Me acaba de llegar hoy. ¿Viste que yo te llamé ayer? Y hoy me lo encontré que había llegado a la radio. Y bueno, así que claro, te llamé antes de tener el libro. Hacemos monitoreo de medios, que lo nombras, lo mandamos. No, estás una semana el mailing hecho, estamos recién ahora llegando con los ejemplares, y lo cual es una gran alegría. Bueno, te cuento, es un libro, vamos a empezar por ahí. Tiene, me parece a mí, una intención que es darle perspectiva histórica al momento que estamos viviendo. Uh-huh. Nace de un stream que era Cenizas Quedan, en Eva TV. Ahí hicimos 17 capítulos con algunos episodios de la historia argentina, y usamos el formato de la crónica periodística porque nos permite ir a la historia sin ser historiadores y también traer al presente, no limitándonos a hablar sobre lo que pasó, sino también sobre cómo eso opera en la actualidad. Entonces, el libro está compuesto por 10 crónicas que tienen y abordan diferentes episodios, y nos pareció que era una necesidad, entendimos, porque por lo menos detectamos un enorme bajón en la mayoría de lo que denominaríamos el espacio nacional y popular. La detención de Cristina es un golpe en la subjetividad muy fuerte, sobre todo para aquellos que vivimos años felices mientras ella gobernaba. Es como una victoria de la mafia del lago escondido. Y bueno, mucha gente está como bajando los brazos, o se le empieza a caer la autoestima. Es muy difícil, terminan. sí. Es muy difícil. Sí. Entonces se nos ocurrió, ¿qué podemos hacer nosotros para construir algún tipo de herramienta, contribuir a que la gente sienta que esto no es el fin del mundo? Que, bueno, cuando vos ves la historia, cuando avanzás sobre alguno de estos episodios, empezás a ver lo que pasa hoy con otra perspectiva. ¿Qué quiero decir? La Argentina de los últimos 70 años es casi te diría, una historia que va de la sublevación a la proscripción y de la proscripción a la sublevación. Digamos, como el motor de la historia argentina de los últimos 80 años es eso, desde el 17 de octubre del 45, que Scalabrini Ortiz dijo que era nada más y nada menos que el subsuelo de la patria sublevado. Ajá. Hasta el presente, donde la presidenta peronista, 2 veces elegida, está presa injustamente, siendo inocente y proscripta. Si vos ves, hay un montón de cosas que se van repitiendo. Y cuando vos tomás perspectiva, me da la impresión de que entendés mucho mejor que esto que está sucediendo hoy no es el fin de la historia. Ajá. Esto es parte de la historia, pero no es el fin. Y eso creo que a muchos les va. Nuestra esperanza, así como nos ocurrió a nosotros, es que contagie a otros a leer más en perspectiva lo que sucede y no hundirse en la desazón, ¿no? Que me parece que es lo que quieren aquellos que quieren rematar la patria, digamos, ¿no? Claro. Eso es un poco... por eso hicimos el libro, que está buenísimo aparte. Y después Cristina se lo llevamos, lo leyó, bueno, finalmente aceptó hacer el prólogo, y creo que ese fue como el punto, si se quiere, saliente o más saliente de una producción a la que queremos mucho, porque aparte yo este libro se lo debía a mi compañera hace muchos años, nos dijimos que íbamos a hacer un libro juntos. Ajá. Y hicimos 7 libros por separado cada uno, sin poder concretar eso que nos habíamos prometido. Claro. Y bueno, 25 años después cumplí. Caballero, está me parece muy pertinente ir al tema de la proscripción, ¿no? Porque uno en principio diría no estamos proscriptos. Sin embargo, la cárcel de Cristina y este mecanismo que está tan instalado de que si sos cuca no tenés derecho a hablar, o sea, yo puedo dar la mejor explicación y me dicen callate que sos cuca, ¿no? Claro, es una proscripción muy fuerte. Bueno, es una proscripción, en el caso de Cristina, Julio Devido, es una proscripción legal, claro, muy ¿no? Fuerte.
Y después lo que opera es una proscripción de carácter cultural. O sea, es que todos los artistas, los deportistas que habían adherido al peronismo, al primer y segundo peronismo, al primer gobierno y segundo gobierno de Perón, fueron perseguidos. No habían cometido ningún delito, pero fueron perseguidos, les sacaron los trabajos, se hablaban Sí, mierda de ellos. O sea, sí. esa es la proscripción cultural. Es la más terrible de todas, porque es como una especie de segregación. Yo siempre digo del peronismo en esos 18 años de proscripción, de la primera proscripción, Ujú. era como una especie de ciudadanía de segunda clase, era una especie de apartheid interno. Siempre hablamos del apartheid en términos sudafricanos, pero nunca nos animamos a hacerlo aquí en la Argentina. Sí. Que afectó a múltiples actores, ¿viste? Desde jueces, abogados, deportistas, artistas, músicos, cineastas. Pero bueno, eso no está contado, porque en líneas generales se habla de la proscripción los 18 años y después ya se hace foco en el lucha y vuelve y el retorno de Perón. Pero en el medio Ujú. hubo una Argentina sin nombre, una Argentina anónima, una Argentina que es ese subsuelo que cada tanto se subleva, la pasó muy mal, haciendo lo que podía, incluso a veces camuflándose en otras identidades o negando lo que era. O sea, es que había algunos registros que hacían que otro te reconociera y que eran guiños compañeros, ¿no? La famosa Flor de No Me Olvides, Sí. y el tango que aquí se conoció como Fumando Espero, que en realidad es un cuplé catalán que cantaba una mujer, y en realidad originalmente era Fumando Espero al varón que quiero. Entonces vos ibas por la calle silbando eso y Sí. ya alguien te identificaba como peronista. Bueno, esas cosas que Claro. hubo una vida pública, que era la de la proscripción y una falsa institucionalidad democrática, y una vida casi secreta y clandestina que atrapó a millones de personas, ¿no? En una especie de ciénaga que es nada más y nada menos sentirse extranjero en su propio país. Caballero, la última vez que nos vimos fue hace poquito en una, ¿cómo se llama? Un encuentro por la cultura bonaerense. Y ahí creo que que cada uno dijo sus cosas, y yo ahí tuve una postura que creo que acá aparece, aparece porque lo que vos decís y lo que yo siento, que es una especie de un optimismo medio inclaudicable del peronismo contra mi idea de que con ese optimismo por ahí no atendemos lo suficiente lo peligroso de este tiempo. ¿Se entiende lo que digo? Creo entenderlo. Sí, Eh, creo entenderlo. a veces me parece que a mí, yo Sí. veo que no lo comparten muchos compañeros, la idea de, che, guarda que nos pueden hacer pelota contra tranca, que nosotros salimos siempre de estas cosas y vamos a salir de esta también. No, bueno, pero eso, yo no quiero ser un optimista crédulo y salame. No, yo No. creo Pero que... también es verdad que se salió que también es cierto que el peronismo ha zafado de Claro, todo. claro. Bueno. No, yo te digo que esto más bien... a ver, ya estamos hechos pelota. Sí. Ponele que haya un par de escalones más Ajá. hacia abajo, no lo sé. Cuando veo algunos movimientos del gobierno me preocupa mucho, ¿no? El alineamiento con los Estados Unidos, la nueva estrategia de defensa y la adecuación de la doctrina Monroe que hace Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, Sí. para la región latinoamericana, realmente para mí es muy preocupante, muy preocupante. La persecución a los líderes políticos y el ejercicio de disciplina que se practica contra no solamente los políticos, sino esto lleva a lo cultural. Se practica un ejercicio de disciplinamiento de los discursos y de la vida de todos aquellos que tienen otra mirada que no sea la del Departamento de Estado. Sí. La política argentina, hoy por hoy, la está decidiendo el embajador Lamelas. ¿Está? Sí. Entonces, yo no sé, estamos hechos pelota. Yo creo que lo que mejor que puede hacer uno cuando está hecho pelota es no reconfortarse en la queja. Creo que hay que construir una salida, porque en eso sí soy un optimista de la voluntad, como decía Gramsci. Yo soy un optimista de la voluntad, eso sí. Yo no... A ver, yo he pasado las mejores cosas de mi vida tratando de sacar una sonrisa. Sí. Y no por eso ser un marciano, pero yo cuido mucho mi estado de ánimo. Porque mi estado de ánimo es el que me hace hacer las cosas o me obliga a dejar de hacerlas.
¿no? Y creo que a él le pasa mucho, no a todos, pero le pasa mucho, es algo parecido. Entonces, Sí, claro. ¿cómo cuido mi estado de ánimo para no sucumbir ante Clarín o la Embajada de los Estados Unidos? ¿Niego lo que son? No, los describo, trato de enfrentarlo como se puede, le explico a otros. Por ejemplo, en este episodio que nosotros con el libro, que es Proscripti Subrevada, lo que tratamos es de que haya una perspectiva histórica para entender cómo está operando la realidad actual con ciertos personajes, ¿no? Qué pasaba con la política mientras Perón estaba afuera, qué pasaba con la juventud peronista mientras Perón estaba exiliado y proscripto, qué pasaba con la juventud peronista cuando aquí se ejercía la tiranía de los Videla, ¿no? Cómo enfrentaron con radios clandestinas la última dictadura cívico-militar, la pasión. ¿Qué significa la pasión? Nos metemos en la pasión. Uno de los capítulos es que hace 80 años en la Argentina, o hace 70 más, para ser más específico, hay un grupo de argentinos que suben bustos de Perón y Evita a la Aconcagua, que es el techo de América, más de 6.000 metros de altura, digamos, es una locura, y otros que lo bajan, y otros que lo suben, y otros que lo vuelven a bajar. Entonces digo, che, este ciclo alguna vez va a terminar, pero primero hay que comprenderlo. Claro. ¿No? Porque digo, cuando uno ve lo que pasa con Milei, bueno, esta es la revancha oligárquica histórica. Si no te gusta la palabra oligárquica, es decir, la revancha gorila, como quiera ser, digamos, ¿no? Ahora, y que aplica contra los peronistas y contra no peronistas también, ¿no? Porque hay una cuestión de clase ahí que va más allá de las identidades, identifico yo. Ahí te llevo, caballero, a otra discusión que yo... Llévame donde quiera, Barra. Llévame donde quiera. No, viste que hay una idea de... Hay algo que se dice, a mí me parece que se dice demasiado fácilmente, que es igual, esto es igual al menemismo. Sí. Pero cuando vos acabas de decir la descripción con Trump y con las cosas y con los barcos de guerra y con la intervención brutal, no es igual al menemismo. No. A ver, tiene algunos componentes que son el histórico programa de las clases dominantes en la Argentina, digamos, ¿no? Sí, eso sí. Sí. Pero no, esto es un momento distinto, porque operaba durante el menemismo, si se quiere, una reseña bastante vigente de lo que habían sido los años previos, de la lucha contra la dictadura, de la lucha del movimiento de derechos humanos, la lucha de los sindicatos incluso contra Alfonsín y contra Menem. Había otro tipo de espíritu que obviamente fue decayendo para la segunda mitad de la década del 90. Hoy yo lo que veo es una CGT que ni siquiera, o sea, saca los golpes tardíamente, ¿viste? Está en otra situación. Veo un peronismo proscripto en la figura de Cristina Kirchner. Esa situación ejerce una disciplina total y absoluta sobre buena parte de la dirigencia. Vos fíjate, no se habla, o los dirigentes nuestros no hablan de la detención de Cristina. Hablan como si no existiera. El otro día lo veía Leandro Santoro en la televisión y habla como, qué sé yo, si Cristina fuera una presa común, ¿viste? Que está... Y no lo pone como elemento o condimento para el análisis político, con lo cual cualquier cosa que vos saques como conclusión va a ser equivocada, ¿no? Digo, sí. El poder existe, no es que solamente existe la política, también existe el poder. Claro. La política es una herramienta para discutir el poder, pero el poder existe más allá de la política. Hay factores de poder que son permanentes. Esos son los factores de poder que decidieron la prisión de Cristina, ¿tá? Entonces, si vos haces análisis político y querés o pretendés alguna transformación en la sociedad, primer elemento que tenés que mencionar es a Cristina presa y también recuperar para una memoria de la lucha colectiva por qué hicimos mal algunas cosas, por qué perdimos la batalla de la ley de medios, por qué perdimos la batalla de la democratización de la justicia, por qué perdimos la batalla contra los fondos buitres, cómo operaron esos grupos sobre incluso sectores del campo nacional y popular que hoy están también tratando de construir una alternativa. Digo, todo eso tiene que formar parte del análisis, si no, parece que la política se resume al dato electoral nada más. Bueno, qué sé yo, escondeme a poneme más arriba al otro, traeme 4 encuestas, ponemos... No, digo, la política es mucho más que un acto electoral. Y yo creo que en ese sentido es discusión sobre el poder y construcción de poder. Por lo tanto, a mí me da la impresión de que estamos más jodidos que en los 90, pero por múltiples cosas, ¿no? Creo que en el medio también hubo una pandemia, hay una revolución tecnológica imparable que opera también la subjetividad. La gente hoy tiene un altísimo grado de individualismo, hay agrupación por particularismos,
que no necesariamente expresan lo colectivo, la idea de comunidad se ha roto, se ha agrietado. Sí. Tenemos un gobierno que abiertamente lucha contra la idea de la justicia social, y si vos ves la reforma laboral, también luchan contra la palabra dignidad. Sí. Entonces, pero claro, todo eso, hoy tenés una audiencia, vamos a ver una audiencia, que todo eso lo interpreta de modo casi, yo te diría, en soledad. Sí. No hay discurso común, no hay síntesis común, el divisionismo en el peronismo es más o menos lo mismo. Hay alguien que quiere ser presidente, el otro que está preso y quiere conducir, digo, es casi lo mismo, nadie se pone a pensar que el drama de uno es el drama de todos. Con eso mejoraría mucho la situación. Y hay sobre todo, caballero, una cuestión con la percepción que no era así. A mí yo supongo que a vos también, uno se pierde, o sea, a la gente le cambiaron los recuerdos, a la gente le cambiaron la manera de ver el mundo, a la gente ya, la gente que vivió durante los 12 años del kirchnerismo, no se acuerda que vivió mejor, y vivió mejor. Es rarísimo, esto sí es totalmente novedoso. Sí, bueno, en el medio yo tengo posición tomada en relación a lo que fue el gobierno de Alberto, ¿no? Y también tengo posición tomada, obviamente, con respecto a lo que es el peronismo y su, ¿cómo decirlo?, su falta de actualización doctrinaria en lo que tiene que ver con esta nueva sociedad, porque después de la pandemia la verdad que emerge una nueva sociedad. Sí. Nosotros no podemos, o sea, el mismo discurso que antes un sector de la sociedad te validaba antes de la pandemia, hoy capaz que te lo cuestiona. Claro. La antipolítica caló hondo porque en una situación de vida o muerte mostraba un presidente que estaba rompiendo el protocolo mientras el resto de la sociedad se le morían los familiares. Claro. Sí. Eso es desastroso. Para otro, o sea, si lo hace Milei no sería tan desastroso. No. Para el peronismo sí. Me parece que teníamos un presidente que, la verdad sea dicha, digamos, se apostó mucho a él, y creo que era un tipo, mira, lo voy a decir así, frívolo, en cómo manejaba las situaciones de gobierno, en cómo manejaba las situaciones de poder, un operador que le gusta, y un sector de la política, viste, que se dedica a meter offs en los diarios y cree que eso resume todo, viste, es una especie de guerra de posiciones permanente y hablando mal del otro. Bueno, yo no creo en eso, me parece que el peronismo, por eso digo, cuando nosotros hacemos el libro, por las ideas en este país hubo mucha gente que se jugó la vida. Otra que hizo lo que pudo para que esa proscripción terminara lo antes posible. Algunos que por el contrario, viendo la proscripción y considerándola insalvable, se dedicaron a traicionar, porque no les quedaba opción. Otros que para no tener el estigma de ser peronistas, empezaron a camuflarse en otro tipo de identidades o dejar de participar en la política activa. Bueno, pasó de todo en esos 18 años. Si no pareciera que es todo lucha épica, no, fue todo un desastre. Esto quizás lo sabe poca gente. Vos sabés que el desarrollismo es una suerte de capitalismo nacional sin salarios altos, o sea, sin peronismo. Ajá, sí. Eso fue el desarrollismo de Frondizi. Básicamente se trata de eso. Tipos muy pensantes, formados en el marxismo, como Frigerio, el propio Frondizi, que era un intelectual súper brillante, etcétera. Bueno, empiezan a construir esa idea que después es la que les permite, por ejemplo, construir lo que fue Clarín, el diario Clarín, pero por ejemplo también está la lucha de laica libre en el medio, todo eso, donde el gobierno apuesta toda a la libre en vez de a la laica. Mira vos lo que era esa. ¿Por qué? Porque, bueno, habían leído a Gramsci también y querían tener a la Iglesia, que en el momento tenía una capilaridad absoluta y aparte dueña de valores morales, etcétera, de su lado, en lo que pretendía ser la suplantación política del peronismo proscripto. ¿Ya? Sí. Cuando uno piensa en perspectiva, por ejemplo, ve que tenían una revista. Esa revista se llamaba ¿Qué? Era brillante la revista, que intelectuales, pensadores, bueno, tipos de lo mejor de lo mejor. Entre ellos, Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche. Y Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche consideraban que Perón ya estaba, que ya había pasado de moda, que no tenía forma de retornar, que había que construir un peronismo o lo más parecido al peronismo sin Perón. Eso que después decanta en lo que fue el banderismo, ¿no? Claro. Después se arrepintieron de esas posturas, tomaron otras posturas, en el caso de Jauretche incluso se reconcilia con Perón,
pero llegaron a plantear las mismas cosas, ¿no? Y yo eso hoy digo, che, capaz que está pasando lo mismo, operan cosas parecidas. La gente no necesariamente, me parece, ¿no? En política piensa siempre igual y tampoco está obligada a ser de tal o cual manera, ¿no? Cuando, por ejemplo, viene el momento de la restricción, el repliegue o la persecución. Claro. Son para mí temas muy jodidos de la historia argentina, ¿no? Porque estigmatizar un grupo político es lo que llevó a la tragedia también de la década del 70, ¿no? Sí, claro. Ya, el golpe de la Claro. dictadura cívico-militar. Caballero, El libro cumple ese papel, digamos, che, miremos esto en perspectiva. Si te crees que mejor, mirás en perspectiva. Te tengo que llamar un día que tenga más tiempo, se me terminó el Dale, programa dale. y la seguimos charlando en otro momento con más, siempre se me hace corto el tiempo con vos, Caballero. Proscripta y sublevada, el libro de Cintia Taviano y Roberto Caballero, ahí lo tienen. ¿Se consigue en todos lados, Cava? Mira, de a poco se va consiguiendo en todos lados. Lo que sí es seguro que lo pueden conseguir en www.aleflibros.com.ar, que es la librería del Alef. Sí. Y te hacen envío a domicilio, también puedes decir tienen 9 sucursales. Empezó a aparecer, creo que Clarín compró 200 ejemplares con Cúspide, obviamente todo en consignación. Si se vende, y si no, no. Ajá. No la estamos promocionando. Bien. Nosotros somos del Alef. Con prólogo de Cristina. Caballero, te mando un beso grande. Discúlpame que se me terminó el programa. Beso enorme. Muchísimas gracias a vos, gracias. a todo el equipo. Hasta luego. Abrazo grande. Beso grandote. Gracias. Roberto Caballero, ya venimos. Una hora.